Hola, el día de hoy continuamos con estos videos acerca del fútbol. En este caso tocaremos el tema de fútbol formativo, al cual en estos momentos yo me desempeño como entrenador. Estoy dirigiendo una categoría sub-18 en una academia acá en Cali, Escuela Yoga Bonito, Academia Yoga Bonito, para hablar un poco de este tema del fútbol formativo. Traigo a cotación un video que hace unos meses, hace unas semanas, me envió un gran amigo, un gran compañero de la universidad, alguien que le tengo mucho respeto por su amplio conocimiento. Cuando él hablaba, me mandó un video acerca de Valdano, donde Valdano habla que el fútbol se ha ido escolarizando a través de la creación de tantas academias y también a través de todo lo que los entrenadores han ido estudiando, pero esto es simplemente una manera, no, una manera de ir explotando, porque es un gran, aquí hay cosas, en este video hay cosas que de pronto uno comparte o no comparte, sobre todo cuando él habla que se ha ido perdiendo el regateador porque queremos jugar a uno y a dos toques. Para, para hablar un poco de este tema de que el fútbol se ha ido escolarizando, que se ha ido entrando mucho a la materia académica, porque es mucha más la información que se le da, es mucha más la, digamos, las cosas que se le pide al jugador, que sean un poco más prácticos y más sencillos. También cabe aclarar que hay un punto fundamental a la hora de trabajar, y es la que, por ejemplo, nosotros tratamos de trabajar día a día en nuestros entrenamientos, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones, podemos decir que es esta parte también innata del jugador, de aprender a analizar, observar e interpretar cada una de las jugadas para después poder él mismo decidir qué quiere hacer. Y en este punto muchas veces nosotros como entrenadores nos olvidamos que el jugador debe decidir sobre el campo. El jugador también observa, el jugador también piensa, el jugador también decide, el jugador ejecuta las acciones que cree que es conveniente realizar. Muchas veces lo que nosotros hacemos fuera o hacemos durante el entrenamiento es simplemente guiar al jugador, darle herramientas, cómo se puede desenvolver, qué puede hacer en tu posición, qué haces si sales y recibes, devuelves de primera, una pared, control, haces un control dirigido y conduces, control orientado y rematas, porque esta hace parte de tu habilidad. Él hablaba que esa parte, que en Argentina todavía quedan jugadores como Messi, que es un poco, que todavía tiene el barrio, que tiene la calle. Nombraba a Maradona, que era fue un jugador de esta clase, de mucha calle, mucha inteligencia para jugar, mucha habilidad, muy técnico. O el mismo Alfredo Di Stéfano, que en los 50 rompió todos los esquemas y todos los paradigmas que para los europeos podía ser un jugador. Pero ¿qué ha hecho el fútbol para poder ir adaptándose a este tipo de cosas? Recordemos que las características de los jugadores a través del tiempo ha ido variando. Antes se prefería el jugador alto, se prefería el jugador fuerte, al corpulento que no dejara jugar, que cortara, o que cuando fuera el choque siempre ganara por la posición de su cuerpo, por su fuerza. Y es esto lo que se ha tratado de modificar, y que para mí de pronto en lo que no coincido en esta entrevista de Valdano es que a estos jugadores, además de sus grandes habilidades, porque nadie puede discutir las habilidades de Messi, pero Messi también se ha potenciado demasiado por esta academia, que fue entrar en un sistema de juego en donde él le permiten desarrollar su pensamiento, permiten desarrollar su inteligencia y su creatividad a la hora de ejecutar la toma de decisiones. Esto es lo que le ha permitido a Messi ser un jugador distinto. Su técnica como tal es grandiosa, le suma su fortaleza psicológica, su fortaleza física, y además le aumenta esta parte académica que es la fortaleza táctica, para ser un jugador que se convierta que sea un jugador más completo, sea diferente, y por eso tiene ese tipo de toma de decisión tan corta y resolutiva. En este caso hablamos de Messi, pero lo mismo podemos observar de Mbappé o Cristiano Ronaldo, que cuando ellos han marcado su diferencia o han hecho cosas distintas, eso hace que su toma de decisión sea mucho mejor. Decidieron, a través de su gesto técnico y sus condiciones tácticas, físicas y psicológicas, sacar ese paso de ventaja o ese punto de ventaja para seguir siendo grande y un referente. Entonces, volviendo al tema donde yo me encargo de trabajar o donde yo estoy dirigiendo,
En este caso lo que tratamos de hacer es darle otro tipo de educación al jugador, que además de esas condiciones innatas, sobre todo que tienen los suramericanos, porque tengamos en cuenta que los suramericanos somos un poco motrizmente mejores que los europeos, y esto nos permite tener mayores habilidades motrices, tener mejores desarrollos técnicos, a tomar las ideas más rápido, sobre todo el trabajo técnico. El trabajo táctico al suramericano le cuesta un poco más porque se basa mucho más en su habilidad que en su parte de movilidad, porque esto es lo otro. Aquí hay que separar la condición técnica es una cosa, como gran, digamos, como gran formador o como gran desarrollador de las condiciones de un jugador, debemos tener en cuenta que la habilidad técnica, sus condiciones técnicas son una cosa y la parte de la movilidad es otra. ¿Qué le permite la movilidad? La movilidad le permite siempre ocupar espacio, recibir sin marca, o cuando tiene una marca pensar rápidamente y tomar una decisión rápidamente, y de esta manera poder sacar ventaja. Entonces, que uno le exija al jugador 1 o 2 toques no siempre es así, porque no siempre da resultado. Muchas veces 1 o 2 toques para volver un balón atrás y que no puedas generar ninguna opción, o después de esto no se desencadene un ataque, tampoco sirve de mucho, porque de todas maneras recordemos que también jugar 1 o 2 hacia atrás, 1 o 2 hacia los costados o 1 o 2 hacia adelante también nos permite que esos jugadores que vienen en velocidad a marcarnos nunca estén en posición y sacarle ese punto de ventaja o ese puesto de ventaja. Jugadores, por ejemplo, también volvamos a la historia, jugadores como Ronaldinho, con una gran habilidad técnica, con grandes condiciones, que empezaba a mostrar esa gran diferencia sobre el resto de los contrarios. Sabíamos que con sus habilidades técnicas podía sacar esa ventaja, pero además cuando le agregó esa parte táctica, pudo potenciar mucho más sus capacidades de juego. Personalmente creo que el mejor Ronaldinho se vio entre Paris Saint-Germain y Barcelona, en donde le empezaron a inculcar esa otra parte que le hacía falta a su desarrollo de juego. Algo que en Brasil le potenciaron mucho su técnica, pero no le potenciaron la táctica. Entonces, al potenciarle la parte técnica, todos conocíamos la habilidad que tenía, pero no tenía esa otra parte de empezar a recibir solo, empezar a recibir sin marca, empezarse a mover, empezar a encontrar un espacio. Entonces, ya llevándolo a mi campo natural o a mi campo en el que yo me encuentro enseñando en estos momentos, es eso lo que nosotros tratamos de hacer. Trabajamos con el jugador, le enseñamos al jugador, le decimos al jugador o le comenzamos a decir al jugador, darle opciones para desarrollar el juego, opciones para que él pueda interpretar el juego, y a partir de ahí él tome la mejor decisión. Si en caso tal se cometió un error, el error no tiene que ir con un regaño, ni tiene que ir con una manera de hundirlo anímicamente, sino que debe ser una recomendación, porque muchas veces uno desde afuera del campo logra ver ciertas situaciones que ellos dentro no ven, y por eso simplemente lo que decidimos hacer es juegue de 1-2 o juegue de primera o conduzca, controle largo, haga un control largo para que se quite la marca y pueda hacerse del balón y empiece a distribuir el juego. Entonces, al hacer todo este tipo de cosas y al empezar a guiar al jugador, también podemos ayudar a que el jugador aprenda a abrir su campo visual, que es importantísimo que el jugador de fútbol abra su campo visual, y especialmente en estas edades. Es por eso que cuando ellos llegan muchas veces a equipos profesionales, como muchas veces los entrenadores en inferiores trabajan una manera y el equipo profesional trabaja en otra, no logran adaptarse, porque sencillamente lo que trabaja el entrenador del equipo profesional es una cosa muy distinta a lo que hace el otro. A muchos les gusta salir jugando y puede que en inferiores haga mucho juego directo, balón largo, contras o transiciones ataque-defensa y defensa-ataque demasiado rápidas, en donde no se demore más de 5 o 6 segundos. Y cuando llegas al equipo profesional, en donde tienes que empezar a tener el balón, empezar a distribuir, empezarte a mover, puede que no te dé resultado porque sencillamente ese no era tu trabajo o el trabajo al que venías acostumbrado. Muchos te dirán, sí, pero son jugadores profesionales. Sí, pero también les cuesta, porque si
si tú durante muchos años de trabajo o durante muchos años de entrenamiento hiciste lo mismo, cuando llegas a otra cosa es difícil esa adaptación. Y lo primero que hacen es, por ejemplo, tirar un balón largo cuando el equipo le dice, hey, nosotros no jugamos así, jugamos en corto. Esas cosas cuestan. Y esas cosas son las que uno muchas veces debe de saber, hasta en la misma hasta en la misma organización, por ejemplo, ya en el caso del equipo profesional, que el entrenador del equipo profesional tenga una idea clara, o sea, algo igual o parecido, no tiene que ser exactamente igual, pero sí que tenga cosas semejantes a lo que se entrena en inferiores, para que esa adaptación del jugador sea mucho más rápida, sea mucho más eficiente y te dé los logros esperados. Porque si no, porque si no empiezas a sacar jugadores y a decir este no me sirve, y en realidad es que muchas veces no es que le sirvan, es la idea de juego con la que tú entrenas en una base como es el fútbol, digamos el fútbol aficionado, en este caso el fútbol, las categorías sub-18, sub-20, en donde todavía no son profesionales como tal, y el equipo profesional. Muchas veces hay una gran diferencia entre lo que quiere el que quiere el de arriba con el que quiere el de abajo, y por eso estos jugadores no logran hacer las transiciones y adaptarse de la manera que se deberían adaptar. Es por eso que debe haber mucha coordinación y debe haber mucha coherencia, y es lo que nosotros en nuestra escuela, por ejemplo, muchas veces tratamos de hacer, que todas nuestras categorías entrenen lo mismo para que cuando se haga este paso a un jugador, porque lo consideramos que técnicamente está bien, físicamente está bien, psicológicamente está bien y tácticamente está bien, pueda ir al equipo de más arriba, pueda aportar lo que sabe sin exigirle a que sea él la figura de esa categoría, porque debemos ser conscientes que puede estar 1, 2 o hasta 3 años por debajo. Entonces este jugador debe ir a aportar, debe ir a aprender y debe empezar a sumar esos minutos que sean necesarios para poder empezar a adaptarse al trabajo de arriba, y si arriba le va bien, abajo tiene que ser, digamos, mucho mejor, porque por algo está subiendo. Hay que saberlo llevar, hay que saber hacer esas subidas de categoría y esas bajadas otra vez a su categoría, porque muchas veces cuando uno los llama a una categoría superior, se sabe, dicen, me llaman por bueno, pero cuando no me llaman al siguiente, el jugador muchas veces piensa que no lo están llamando por malo, y es simplemente porque no por malo, sino que simplemente es porque es necesario que tenga esas subidas y esas bajadas para que aprenda a manejar todo ese tipo de estrés. Y de parte de uno como entrenador, si dirige una categoría superior, estarle hablando que no es que esta vez no se llamó por malo, sino porque simplemente su adaptación tiene que ser progresivamente, paulatinamente, para que sea lo menos traumático posible ese desarrollo en una categoría superior. Cuando está abajo se habla también, cuando vuelve a su categoría se habla con él, se le pide que obviamente si está siendo promovido es porque tiene grandes condiciones, pero que no tampoco sienta todo el peso y la responsabilidad del solo, porque además tiene un equipo en su entorno, un equipo a su alrededor, y este equipo es el que termina generando, este equipo es el que termina generando todo, y este equipo es el que le termina ayudando. Y para concluir, muchas veces es importante esta ayuda de los padres, que los padres sean muy receptivos y que los padres tampoco presionen a este jugador, porque también eso les puede generar un gran daño. Cuando el mismo padre le dicen si te suben es porque eres muy bueno, pero cuando te bajaron es porque eres malo. No, simplemente es un premio, y esos premios se deben aprovechar para que cuando esté en su categoría siempre siga mostrando por qué se merece seguir subiendo, o por qué simplemente en ese momento se subió para que reforzara, para que ayudara, pero que de todas maneras tiene que seguir en su categoría. Bueno, espero que les haya gustado. Buenas noches, hasta luego.